¿Alguna vez te has imaginado estar al borde de la muerte, sin salida, completamente solo, y de repente ser salvado por alguien que nunca esperarías? Ahora imagina que este alguien no es una persona, sino un animal. A menudo ignoramos las señales que nos dan nuestras mascotas. Un ladrido extraño en medio de la noche, una mirada fija a algo que no podemos ver, un comportamiento inquieto que parece no tener explicación. Pero, ¿y si estas señales fueran de hecho una advertencia? ¿Qué pasaría si estuvieran tratando de advertirnos de algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre? La historia que conocerás hoy es tan increíble que parece sacada de una película. Al principio, todo parecía normal, una familia tranquila, un día como cualquier otro, pero un simple detalle marcó la diferencia. Algo que nadie notó a tiempo, excepto por él, el verdadero héroe de esta historia. Si alguna vez has tenido una mascota, sabes que ven el mundo de una manera que nosotros no podemos. Perciben el peligro antes de que suceda, perciben cosas que nosotros ignoramos, y cuando tienen que actuar, no dudan, porque para ellos no hay duda, no hay miedo, solo existe el instinto y el deseo de proteger a sus seres queridos. Pero los humanos no siempre escuchan, no siempre lo creen, y esa noche, esta falta de atención pudo haber sido fatal. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿alguna vez has visto a un animal actuar de manera extraña y luego te diste cuenta de que estaba tratando de advertirte de algo? Si es así, comparte tu historia con nosotros. Ahora prepárate, porque lo que sucedió después es algo que nunca olvidarás. Aquella noche parecía ser una noche más, fría y silenciosa, sin señales de peligro inminente. Pero como ocurre con las historias más inesperadas, el destino ya se estaba trazando mucho antes de que nadie pudiera darse cuenta. 5 exploradores se embarcan en una expedición al corazón de las montañas heladas, impulsados por la sed de descubrimiento y la promesa de algo grande. Tenían experiencia, estaban preparados, seguros de sí mismos. Ya se habían enfrentado antes al frío cortante, ya habían desafiado un terreno inhóspito y habían superado desafíos extremos. Pero esa noche, ninguna cantidad de preparación sería suficiente. El viento comenzó a soplar más fuerte, llevando consigo una advertencia silenciosa. La temperatura se desplomó rápidamente y el cielo, antes despejado, fue tragado por pesadas nubes que anunciaban lo que estaba por venir. Al principio nadie se preocupó. Estaban acostumbrados a los cambios bruscos del clima. Sabían cómo lidiar con el frío, cómo montar un campamento seguro. Pero lo que vino después no fue un cambio climático ordinario. Era una fuerza implacable de la naturaleza, una tormenta furiosa que parecía salir de la nada, tragándose todo lo que tenía delante. La ventisca llegó con una brutalidad despiadada. El viento rugía como un animal salvaje, arrancando cualquier sensación de seguridad. La visibilidad desapareció en segundos, convirtiendo el mundo a su alrededor en un caótico velo blanco. El frío ya no era solo incómodo, era una amenaza real, un cuchillo invisible que cortaba la piel y succionaba el calor de los cuerpos exhaustos. Cada paso se convirtió en un reto, cada respiración era un esfuerzo, y entonces llegó lo peor. Se interrumpió la comunicación, sin señal, sin contacto con el mundo exterior. Estaban completamente solos. Los suministros, que antes habían parecido suficientes para la expedición, ahora se convirtieron en una preocupación. Había que racionar la comida. El agua empezó a congelarse dentro de los comedores. La improvisada carpa era pequeña contra la furia del viento. Necesitaban actuar rápido, encontrar refugio, tomar una decisión antes de que el frío los venciera. Pero, ¿a dónde ir cuando todo a su alrededor no era más que un desierto blanco hostil? Comenzaron a surgir los primeros signos de peligro real. Cansancio extremo,
dedos entumecidos, cuerpos temblando incontrolablemente. El miedo se deslizó lentamente, una sombra crecía en la mente de todos. Sabían que la hipotermia era implacable, el tiempo estaba en su contra, y eso, si no encontraban una salida pronto, no habría vuelta atrás. El silencio entre ellos era penetrante, solo interrumpido por el feroz aullido del viento que barría la nieve como cuchillas en el aire. Cada segundo que pasaba parecía agotar sus fuerzas, y la única certeza que tenían era que no podían parar. Pero ¿cómo continuar cuando cada paso era una batalla contra un enemigo invisible? El frío no mostraba piedad y el tiempo se acababa. Fue en ese momento cuando sucedió algo inesperado. Entre la niebla blanca que los cegó, un par de ojos brillantes aparecieron en la distancia. Pequeños puntos luminosos, atentos, observándolos con una intensidad casi sobrenatural. No estaban solos. En medio de esa tormenta despiadada, algo o alguien los encontró primero. Y al contrario de lo que se podría imaginar, no era un depredador, fue un salvador. Pero antes de revelar lo que sucedió a continuación, quiero saber, ¿alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste que un animal trató de advertirte de algo? Tal vez un ladrido insistente en medio de la noche, una mirada fija a algo que no podías ver, o incluso un comportamiento extraño que luego tuvo mucho sentido. Los animales tienen una conexión con el mundo que a menudo ignoramos, y quiero escuchar tu historia. Comenta abajo, porque leí todo y quién sabe, tu experiencia puede aparecer en un próximo video. Y si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está frenando. Así que deja tu like, porque ayuda mucho al canal y muestra a YouTube que más gente necesita ver este contenido. Suscríbete también, porque aquí siempre traemos historias que te conmoverán y te harán ver el mundo a través de los ojos de los animales. Ahora, respira hondo, porque lo que suceda a continuación te pondrá la piel de gallina. El frío era un enemigo invisible e implacable. Cada ráfaga de viento parecía perforar la piel, ardiendo como cuchillas afiladas, y la fatiga se volvía insoportable. Los 5 exploradores estaban al borde del colapso. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente. Sus músculos doloridos se negaban a obedecer, y cada respiración era un esfuerzo agonizante contra el aire helado que desgarraba sus pulmones. Sabían que el tiempo corría en su contra. Unos minutos más expuestos a ese frío extremo, y sus cuerpos simplemente no resistirían. Pero fue en ese momento, en el colmo de la desesperación, cuando sucedió algo inesperado. En medio de la oscuridad, entre los copos de nieve que bailaban como espectros en el aire, 2 pequeños puntos brillantes aparecieron a lo lejos. Ojos, avistaje, vigilante. Al principio nadie quería creer lo que veía. ¿Podría ser solo un reflejo de la luz? ¿Una ilusión causada por la fatiga y la desesperación extremas? Pero los ojos no han desaparecido. Por el contrario, se movían lentamente, dando vueltas alrededor de la zona como si estudiaran a cada uno de ellos. Entonces, algo se reveló en la penumbra, una silueta robusta, imponente, casi de otro mundo. Un lobo. El instinto de supervivencia de los exploradores se puso en alerta máxima. Ninguno de ellos se atrevió a moverse. Un lobo hambriento, en medio de ese desierto de hielo, podría ser el presagio del fin. Era una criatura salvaje, una fuerza de la naturaleza, un depredador que sabía esperar el momento adecuado para atacar. Pero había algo extraño en ese animal. No gruñó, no se acercó de manera amenazante. Me limité a mirar, como si estaba analizando la situación. Por un momento, el miedo congeló los pensamientos de todos los presentes. ¿Qué quería ese lobo? ¿Estaba solo? ¿Estaba acechando a su presa antes del ataque? ¿O había algo más detrás de esos ojos que parecían tan conscientes? El aliento de los exploradores estaba suspendido en el aire, mezclándose con el viento cortante.
Fue entonces cuando el lobo se movió. Lentamente, con pasos firmes, dio un paso adelante y luego otro. Pero en lugar de atacar, se detuvo y giró la cabeza, mirando hacia atrás, como si esperara algo, como si quisiera que lo siguieran. La tensión era insoportable. Seguir a un lobo en la oscuridad helada era un riesgo que ninguno de ellos quería correr. Pero, atrapados en medio de esa tormenta mortal, ¿realmente tenían otra opción? El silencio entre los exploradores era casi tan sofocante como el frío penetrante que los envolvía. Cada uno de ellos miró al otro, buscando alguna certeza, alguna pista de lo que debían hacer. Pero lo único que vieron fueron los ojos muy abiertos, los cuerpos encogidos por el frío y las expresiones tensas de alguien que sabía que cualquier decisión equivocada podía ser la última. Frente a ellos, el lobo permanecía inmóvil. La nieve se acumulaba en su grueso pelaje. Sus ojos brillaban como linternas a la tenue luz de la luna nublada. Los instintos gritaban que corriera, que se alejara de esa criatura. Era un depredador, un animal salvaje, feroz, perfectamente adaptado a la caza en un entorno como ese. Pero había algo diferente en ese lobo. No mostró agresividad, no gruñó, no se acercó de manera amenazante. En lugar de eso, se limitó a mirar. Su mirada no era la de un cazador frente a su presa, sino algo más. Luego, sin previo aviso, se movió. Dio un paso atrás, girando ligeramente la cabeza hacia atrás, como para asegurarse de que lo estaban observando. Luego comenzó a caminar lentamente, dejando huellas claras en la nieve blanda, y entonces se detuvo de nuevo, esperando, avistaje, como si quisiera que lo siguieran. Los corazones de los exploradores latían con fuerza, pero no por el frío, sino por la incertidumbre. ¿Qué significaba eso? ¿Podría ser una trampa? El lobo los estaba guiando a un grupo más grande, una manada lista para rodearlos. Pero, ¿qué pasaría si fuera otra cosa? ¿Y si ese animal supiera algo que ellos no sabían? El viento soplaba más fuerte, como si la propia montaña los presionara para tomar una decisión. El frío ya no era solo una molestia, era una sentencia de muerte inminente. Quedarse allí significaba esperar lo peor. La ventisca no daba tregua y ya no tenían fuerzas para seguir adelante sin un destino claro. Uno de los exploradores dio un paso adelante, luego otro. Sus ojos no se desprendieron del lobo, pero sintió dentro de él que este animal no estaba allí por casualidad. Era irracional, era peligroso, pero tal vez, solo tal vez, ese lobo era la única esperanza que tenían de salir de allí con vida. La vacilación flotaba en el aire como un peso insoportable. Nadie se movió. El viento rugía alrededor de los exploradores, azotando sus rostros, empapando sus ropas con nieve y hielo. El frío ya no era solo una amenaza lejana. Estaba dentro de ellos, erosionando su fuerza, ralentizando cada pensamiento, cada movimiento más fuerte. Necesitaban tomar una decisión, y, rápido, los ojos del lobo seguían brillando en la oscuridad, atentos, analizando cada uno de ellos. No parecía impaciente, no parecía querer obligarlos a seguirlo. Solo esperé, como si supiera que tarde o temprano se darían cuenta de que no tenían otra opción. «Esto podría ser una trampa», susurró uno de los exploradores con voz entrecortada. Nadie respondió. Por supuesto que podría ser. Tal vez el lobo solo los estaba atrayendo a una emboscada, donde otros miembros de su manada los esperaban, escondidos entre las sombras de la tormenta. Tal vez estaban a punto de ser perseguidos, exhaustos e indefensos, en el peor momento posible. Pero la alternativa era quedarse allí y esperar a que la muerte llegara de otra manera. El silencio se rompió cuando el lobo dio unos pasos más hacia adelante y se detuvo de nuevo. Volvió la cabeza hacia atrás, con los ojos fijos en ellos, como si intentara comunicarse de alguna manera. Había algo casi humano en esa expresión.
no era el aspecto de un depredador. Era algo más profundo, algo protector. Fue entonces cuando uno de los exploradores, el más joven del grupo, dio el primer paso. Vacilante, pero firme. No dijo nada. Empezó a seguir al lobo. Los demás intercambiaron miradas. La tensión era clara en sus rostros, pero uno por uno se rindieron. El tiempo de pensar había terminado. Ahora, todo lo que quedaba era confiar en lo desconocido. El lobo comenzó a caminar de nuevo, sus pasos firmes, dejando huellas en lo profundo de la nieve. De vez en cuando miraba hacia atrás, asegurándose de que lo seguían. Su ritmo era preciso, constante, como si supiera exactamente a dónde iba. El paisaje circundante era un desierto blanco, sin puntos de referencia, sin señales de refugio. Todo lo que tenían era al lobo y la débil esperanza de que los estaba alejando de la muerte. El corazón de todos latía rápido. La tensión era insoportable, pero ahora no había vuelta atrás. Habían hecho su elección, y todo dependía de lo que sucediera después. Los exploradores seguían al lobo con pasos pesados, arrastrando los pies por la nieve blanda y traicionera. El frío todavía los consumía, filtrándose a través de sus ropas, robándoles lentamente sus fuerzas. Cada soplo de viento parecía atravesar la piel como navajas invisibles, y el cansancio pesaba sobre sus hombros como una sentencia. Pero ahora había algo diferente en el aire, un tenue hilo de esperanza. El lobo se adelantó. Sus patas dejaron un rastro bien marcado, como si las estuviera guiando con precisión quirúrgica. De vez en cuando volvía la cabeza, asegurándole que lo estaban siguiendo. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si tuviera un destino claro en mente. Las horas transcurrieron en un torbellino de frío y agotamiento. El tiempo parecía haber perdido su sentido. Cada minuto se prolongaba como una eternidad. La ventisca no dio tregua y el paisaje circundante permaneció monótono, sin ofrecer señales de refugio. Solo nieve, hielo y oscuridad. El miedo seguía ahí, acechando en sus pensamientos, susurrando que tal vez solo estaban siguiendo al lobo hacia la nada. Pero entonces algo ha cambiado. En el horizonte, casi oculta entre las sombras de la tormenta, emergió una silueta dentada, pequeña, retorcida, como si el tiempo hubiera intentado borrarla de la existencia. Al principio, nadie se atrevió a creerlo. Podría ser solo una ilusión causada por la desesperación y el agotamiento. Pero a medida que se acercaban, los detalles comenzaron a revelarse. Una cabaña, viejos, desgastados, con partes del techo casi cubiertas por el peso de la nieve acumulada. Pero en ese momento, era la vista más magnífica que podían tener. Una oportunidad, un refugio, una delgada línea entre la vida y la muerte. Los exploradores se miraron unos a otros, y entonces la adrenalina se apoderó de ellos. Con las últimas fuerzas que les quedaban, comenzaron a correr. El frío ya no importaba. El dolor en los músculos, los pulmones ardiendo por el esfuerzo, todo esto se volvió insignificante frente a la promesa de supervivencia. Llegaron a la choza, forzando la puerta de madera envejecida hasta que cedió. El aire interior era frío, pero era un alivio indescriptible estar protegido de la ventisca. Cayeron sobre el suelo de madera, jadeantes, abrumados por el agotamiento. El lobo se detuvo en la entrada, observándolos en silencio, como si supiera que su trabajo estaba hecho. Y luego, sin prisa, se dio la vuelta y desapareció en la tormenta, dejando solo sus huellas en la nieve. Dentro de la cabaña, los exploradores seguían tratando de recuperar el aliento, sus cuerpos temblando, sus mentes adormecidas por el agotamiento. El calor comenzó a regresar lentamente, como un soplo de vida, llenando sus pulmones congelados. El refugio era sencillo, con paredes de madera desgastadas y grietas a través de las cuales silbaba el viento.
pero era una fortaleza comparada con el infierno blanco del exterior. Estaban vivos. Por un momento, nadie dijo nada. Solo respiraban con dificultad, tratando de entender todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando uno de ellos, con los ojos todavía muy abiertos por la incredulidad, miró la puerta entreabierta y susurró: «El lobo. ¿Dónde está el lobo?». Lentamente, arrastrándose hasta la entrada, miraron hacia afuera. La tormenta comenzaba a disiparse, pero la oscuridad aún dominaba el paisaje. Y allí estaba, el lobo, firme, imponente, de pie a pocos metros de la cabina. Su grueso pelaje estaba cubierto de nieve y su aliento salía en pequeñas nubes blancas contra el aire helado. No se movió, se limitó a observarlos, como si se asegurara de que estaban a salvo. Había algo profundo y enigmático en esa mirada, algo que ninguno de ellos podría describir. Entonces, como si ya supiera lo que tenía que hacer, el lobo levantó la cabeza al cielo y aulló. Un sonido largo y melancólico que resonaba a través de la inmensidad de las montañas, fundiéndose con el viento. Era una vocación, una advertencia, o tal vez una despedida. Por un breve momento, los exploradores sintieron algo que no podían explicar, un vínculo invisible, una conexión que trascendía las palabras o la lógica. Ese lobo no era solo un animal salvaje, era un guardián, un protector que, por razones que nunca entenderían, había elegido ayudarles. Y entonces, sin dudarlo, el lobo se dio la vuelta y comenzó a caminar. Sus patas se hundieron suavemente en la nieve mientras desaparecía lentamente en la tormenta. No miró atrás, simplemente siguió adelante, como si su propósito se hubiera cumplido. Los hombres se quedaron a la entrada de la choza observando, incapaces de decir nada, porque en el fondo todo el mundo sabía la verdad. Si no fuera por ese lobo nunca habrían sobrevivido, pero ahora se ha ido, un fantasma en la nieve, un héroe silencioso que llegó sin previo aviso y se fue de la misma manera. El impacto de esa noche nunca desapareció. Cada uno de esos exploradores, hombres acostumbrados a enfrentar desafíos extremos, regresaron a casa con algo que nunca pudieron explicar. No era solo el recuerdo del frío punzante o el miedo de no sobrevivir. Era algo mucho más grande. Algo que estaba grabado en ellos como una cicatriz invisible. ¿Cómo pudo un lobo, un depredador, una criatura del desierto, haber elegido ayudarlos en lugar de atacarlos? Esa noche podría haber terminado de muchas maneras diferentes. El lobo podría haber ignorado su presencia, dejándolos sucumbir al hielo despiadado de la montaña. Podría haberlos visto como presas fáciles, débiles y vulnerables, a merced de cualquier ataque, pero en lugar de eso, Él los guió, Él los protegió, Él los salvó. ¿Qué explicaría semejante acto? ¿Era solo un instinto de supervivencia, una casualidad de la naturaleza, o había algo más? Esos hombres pasaron el resto de sus vidas tratando de encontrar esa respuesta. Muchos dirían que fue solo una coincidencia, una improbable sucesión de eventos, pero los exploradores que lo vivieron, que miraron a los ojos de ese lobo y sintieron algo más allá de la lógica, nunca pudieron creerlo. Había un propósito en esa reunión, un vínculo inexplicable, una profunda conexión entre dos especies separadas por milenios de evolución, pero unidas en un solo momento de necesidad y compasión. Era como si, por un instante, el lobo hubiera optado por ignorar lo que la naturaleza le había enseñado, pasando por alto los instintos primitivos para actuar con algo que parecía humano. Y después de esa noche, esos hombres nunca volvieron a mirar a un lobo de la misma manera. Cada vez que veían uno, sentían un escalofrío en la espalda. Recordaban la mirada penetrante, la presencia silenciosa, el aullido que resonaba en la tormenta. Se preguntaban si ese lobo todavía estaba allí, vagando por las montañas, esperando que el próximo viajero perdido lo guiara a un lugar seguro. Porque, en el fondo,
Todos lo sabían. No fue solo un encuentro con un animal salvaje, era algo más grande, algo que tocó sus almas y cambió para siempre su forma de ver el mundo. El lobo desapareció en la nieve, pero su presencia nunca los abandonó y tal vez nunca fallará. Exploradores llevaron esta historia con ellos por el resto de sus vidas. Para muchos fue simplemente un increíble relato de supervivencia, pero para ellos era mucho más que eso. Fue la prueba de que hay fuerzas en la naturaleza que desafían todo lo que creemos saber, que los animales, de alguna manera inexplicable, son capaces de sentir algo más allá de lo que podemos comprender. Y eso nos lleva a una pregunta que pocos pueden responder con certeza. ¿Tienen los animales un sexto sentido? ¿Cómo explicar el hecho de que un lobo, un cazador nato, eligiera guiar a esos hombres en lugar de ignorarlos o incluso atacarlos? ¿Sabía lo que hacía? ¿O fue solo un instinto inexplicable, algo que la ciencia aún no puede descifrar? Muchas personas han pasado por experiencias como esta. Momentos en los que un animal, ya sea un perro, un gato o incluso un pájaro, parecía notar algo antes que cualquier humano. Historias de perros que advierten a sus dueños de peligros inminentes, gatos que se niegan a separarse del lado de alguien enfermo, caballos que sienten miedo y protegen a sus dueños sin que nadie los haya entrenado para hacerlo. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Los animales ven algo que nosotros no podemos ver? ¿Y tú, has experimentado alguna vez algo así? ¿Alguna vez has tenido una mascota que actuó de manera extraña, solo para darse cuenta más tarde de que estaba tratando de advertirte de algo? ¿O alguna vez has escuchado una historia de un animal que salvó a alguien de una situación peligrosa? Cuéntanos aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de saber tu opinión al respecto. La conexión entre humanos y animales es algo poderoso. Y esta historia es solo una de las muchas que demuestran que, cuando menos lo esperamos, pueden estar ahí para protegernos, salvarnos o simplemente demostrarnos que no estamos solos. Así que, si crees que los animales son capaces de sentir cosas que no podemos explicar, comenta aquí, yo creo. Hagamos que este video llegue a más personas que también necesitan escuchar esta historia. Y claro, si esta historia te conmovió, ya le gusta el video, porque ayuda mucho al canal a seguir trayendo historias increíbles como esta. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para apuntarte ya y activar la campana, porque se avecinan muchas más historias emocionantes. Y créeme, el próximo te sorprenderá aún más. ¿Y si te dijera que esta no es la única historia de un animal que desafió todas las expectativas para salvar vidas? Si esta historia del lobo ya te ha puesto la piel de gallina, espera a saber qué hizo este perro para proteger a su familia de un incendio que podría haber terminado en tragedia. A menudo ignoramos las señales que nos dan los animales. Un ladrido insistente en mitad de la noche, un gato que no suelta a su dueño en un día concreto, un caballo que se niega a seguir un camino. Pero, ¿y si no son solo coincidencias? ¿Y si realmente están tratando de advertirnos de algo? La próxima historia que voy a contar aquí en el canal es aún más impresionante. Imagínate despertar en medio de la noche y darte cuenta de que tu casa está en llamas. El humo denso se apodera del ambiente, la visión se vuelve borrosa y la desesperación comienza a apoderarse de él. Intentas encontrar una salida, pero todo parece perdido, hasta que sucede algo inesperado. Tu perro, el mismo que parecía una mascota cualquiera, se convierte en el verdadero héroe de la noche. Y lo más increíble, no se trata de un caso aislado. Hay innumerables historias de animales que, de maneras completamente diferentes, salvaron la vida de sus dueños. Pero, ¿qué sucede realmente en estos momentos? ¿Fue solo instinto o hay algo más? Si tenías curiosidad por saber qué hizo este perro para evitar una tragedia, haz clic en el siguiente vídeo y descúbrelo.
Te garantizo que esta historia te conmoverá aún más que la que acabas de escuchar. Y recuerda, no te vayas sin dejar tu like, porque ayuda mucho llevar estas historias a más personas. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas las próximas, porque te garantizo, los animales todavía tienen mucho que enseñarnos. Ahora, haz clic en el video y prepárate para otra historia increíble.